Esta vez la fotografía con la que damos inicio a nuestra investigación no es una urbana o algún retrato como estamos acostumbrados, sino la foto de un altorrelieve, en que un enfermo reposa en brazos de dos personas que lo transportan. A la izquierda hay un hombre de avanzada edad tapándose la boca con un pañuelo, y a la extrema derecha una mujer junto a un niño parecen huir de la escena. De los dos que cargan el cuerpo, el que está casi de rodillas no tiene un rostro que revele nada. Sin embargo, el que está de pie tiene una expresión noble, compasiva y de consideración hacia el enfermo. Ningún elemento en la foto determina nada, pues no hay un pie que nos brinde información. Aunque uno de los que componen la imagen nos parece algo conocido. Pero ¿cuántas enfermedades ocasionaron al Ecuador tal daño y repercusión como para quedar perennizadas en una escultura? Lo descubriremos en el siguiente álbum de fotos. Bienvenidos. Esta imagen, déjenme ver. ¿Qué es eso? No lo reconozco, niño. No. ¿Y este quién es este? ¿Reconoce la foto? No, no la reconozco. No la reconozco, niña. ¿Reconoce la foto? ¿De? ¿Esto? No sé de qué se trata, pues. Al buen investigador nada lo detiene. Y finalmente el tiempo y la paciencia empiezan a rendir sus frutos. Se está relacionando con la epidemia que hubo aquí en Guayaquil en el año 1842. Y claro, podemos identificar muy claramente a Vicente Rocafuerte. De la fiebre amarilla. Eso era bastante, ¿cómo diría yo? Fulminante en aquellas épocas. ¿Y el personaje que más resalta ahí? Vicente Rocafuerte. Don Lizardo y don Arnoldo nos han dado dos grandes pistas: fiebre amarilla y Vicente Rocafuerte. Pero ¿a qué escultura pertenece este altorrelieve y en dónde se encuentra? Al no tener datos exactos, continuamos insistiendo. ¿Hasta qué? Es la epidemia de fiebre amarilla aquí en Guayaquil y el señor Vicente Rocafuerte, muy voluntariosamente, que era presidente y gobernador en ese tiempo, no, gobernador era de la provincia, ayudó a sepultar a los muertos porque Guayaquil estaba asolada completamente de cadáveres. ¿Y dónde cree que está ubicada esta foto? Aquí la estatua del señor Rocafuerte, en la Plaza San Francisco. La estatua en honor de Vicente Rocafuerte, ubicada en la Plaza de San Francisco, en la esquina de Pedro Carbo y 9 de octubre, luce pensativa. Y debe estarlo, pues lleva mucho tiempo viendo los cambios trascendentales que ha vivido Guayaquil. Sus alegrías, protestas y, claro, sus tragedias. En la que es la primera escultura emplazada en suelo ecuatoriano, buscamos una correspondencia y encontramos nuestro altorrelieve. En la parte de arriba dice: Rocafuerte en la epidemia de fiebre amarilla de 1842. De pronto entendemos por qué existe en una ciudad como la nuestra una escultura que hace alusión a esta enfermedad. Estamos ante uno de los flagelos más grandes que vivió Guayaquil en el siglo XIX y en toda su vida histórica. El Reina Victoria, un barco que normalmente viajaba con mercadería y pasajeros, estaba de vuelta para el 31 de agosto de 1842 en Guayaquil, portando el terrible mal. Un viajero anónimo que arribó en Panamá se enfermó durante el trayecto y murió en alta mar. Las autoridades estaban avisadas y determinaron órdenes, pero muy lentamente. Y para el 9 de septiembre de 1842, los primeros enfermos estaban ya siendo atendidos por los médicos. Era tarde. La fiebre amarilla estaba en Guayaquil. La fiebre amarilla fue terrible en Guayaquil. Se dice, históricamente hablando, con registros, que diariamente se enterraban entre 45 a 50 personas. Dicen que en los momentos que fue la cúspide del problema llegaron a morir hasta 60 personas diarias. En los momentos normales morían entre 9 y 10 personas por día.
Hablar de fiebre amarilla en esta época era tan terrible como hablar de peste bubónica. ¿Pero qué tipo de enfermedad era esta y cómo se transmitía? La doctora Catalina Yepes es médico y máster en salud pública internacional. Desde hace algún tiempo es la directora asistencial del Hospital Guayaquil y conoce muy bien el ciclo de esta enfermedad. Hay que entender las dos fases que tiene la fiebre amarilla, una fase selvática, es decir, en la selva, y una fase urbana. En la fase selvática, el mosquito o la enfermedad, en este caso la fiebre amarilla, permanece en los monos. Pero eso se traduce como unos episodios, es decir, enfermedades que cada cierto tiempo se presentan en animales, en este caso los monos. Cuando un mosquito sano, mosquito Magogus, cebates, que son los mosquitos que viven en la selva, pican a este mono y luego le pican a un humano, entonces el humano se infecta con fiebre amarilla. Pero como está confinado en la región amazónica o en la selva, no hay aparentemente paso para o riesgo de contagio a otras personas, siempre a través de la picadura del mosquito. Nunca es de persona a persona por la respiración, ni mucho menos. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? El riesgo que tenemos es que en las zonas urbanas tenemos una alta densidad del mosquito Aedes aegypti. Si la persona que tiene fiebre amarilla, que pilló fiebre amarilla en la selva, se moviliza a la población, a las zonas urbanas como la nuestra, donde tenemos el mosquito Aedes aegypti, este mosquito sano, que no tiene el virus de la fiebre amarilla, le pica a esta persona, automáticamente se infecta. Al estar infectado, va a picar por lo menos a 4 o 5 personas más y va a transmitir el virus de la fiebre amarilla. ¿Por qué acabó con la vida de tanta gente? Es muy difícil de identificar, porque usted va a tener dolor de cabeza, va a tener fiebre alta, va a tener escalofríos, va a tener dolores musculares, especialmente en la parte baja de la espalda. Pero hay una fase tóxica, que es la fase grave de la fiebre amarilla, que después de una aparente mejoría, a las 24 horas, viene de una forma absolutamente agresiva, con fiebre mucho más alta, con vómito, por eso es lo que nos llaman vómito negro, vómito de sangre persistente, con mucha náusea, con compromiso de hígado y riñones. Pero el gobernador de la que en ese tiempo se llamaba provincia de Guayaquil había estado en Quito entretenido con asuntos políticos. Luego de un mes de comenzada la plaga y cuando miles abandonaban la ciudad, él arribó a Guayaquil e inmediatamente dispuso la ejecución de un plan sanitario. Él era el gobernador de la provincia, el gobernador de la provincia de Guayaquil, pero a diferencia de muchísimos guayaquileños que cogieron y se fueron rápidamente para no enfermarse, él se quedó. No solo se queda porque él era la autoridad del territorio y de la ciudad, sino porque su humanidad, su espíritu solidario y humanitario lo empuja a quedarse para ayudar. Los hospitales ya no daban abasto con tanto enfermo. Un hospital que se construyó solamente para el efecto fue uno que hubo en la Tarazana. Allí hace Rocafuerte construir un pequeño hospital para poder albergar a todos los pobres, a las personas que no tenían recursos para poderse curar. Otro hospital que habilitan para esto es el Hospital Militar, que quedaba en esa depresión por donde pasa la calle Morán de Buitrón entre el Cerro Santana y el Carmen. Allí, a un costado, allí había un gran hospital que se llamaba el Hospital Militar, que tenía una forma como de B. Ese hospital se llenó de enfermos de la fiebre amarilla. La situación de los cementerios era aún peor. Por lo tanto, ya el lugar no abasteció. Y Vicente Rocafuerte pide que se hagan fosas comunes alrededor de las iglesias. Por eso es que en el sitio, realmente, lo que conocemos como el Cementerio Patrimonial de Guayaquil, ya no haya tanta cantidad de personas por la fiebre amarilla, porque se cortó un poco esto debido a la gran cantidad de personas que se traían diariamente. Como les digo, hay un registro histórico de 45 a 50 personas diarias. Según las memorias del doctor José Mascote, solo él llegó a atender a unas 2.000 personas enfermas de fiebre amarilla. Con respecto a ella, anotó en sus memorias: el que ha visto solo una vez la máscara amarilla, no la olvida jamás. Los registros de aquella época son terribles. Se habla de un aproximado a 2.500 muertos. Eran tantos que ya no se sabía qué hacer con los cuerpos en la ciudad. Pero ¿cómo se extinguió la fiebre amarilla de Guayaquil? Y es posible encontrar aún ahora evidencias históricas de esta terrible plaga. Lo sabremos al volver en Álbum de Fotos.
Fuerza Deportiva Extreme. Nueva temporada. Nuevos deportes. Domingos, 12:30, por Canal 1. Hablar de fiebre amarilla en Guayaquil es hablar también de Vicente Rocafuerte. Poco a poco su figura de político y buen administrador cobra un nivel tan elevado como la de ser humano. Compasivo y que encontraba siempre la solución para los males de Guayaquil en medio de semejante azote. No solamente tenía que velar por los enfermos, sino por la gente que iba muriendo. Y como ya los cementerios que habían en cada iglesia, en ese entonces recién arrancaba el cementerio general, esos cementerios ya no abastecían para poder enterrar más gente, hizo construir fosas comunes al lado de cada iglesia para que en esos lugares, en esas fosas comunes, ya fueran echando pues a los muertos, y hizo decomisar inmensas cantidades de cal para echar en el agua y para echar justamente en las fosas comunes para evitar de que el virus, las bacterias, se pudieran a proliferar. Nuestra foto nos llevó al monumento de Rocafuerte en San Francisco y de ella hemos extraído una terrible historia de dolor. Sin embargo, después de transcurrir casi 175 años, aún es posible encontrar estas evidencias históricas del paso de este azote por Guayaquil. Justo estamos en este instante, si pueden observar hasta al fondo, este es el bloque que se conoce más antiguo del cementerio patrimonial de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, aquí reposan algunas personas que lamentablemente fallecieron en esta época terrible de la ciudad que se dio en el año 1842 a 1843, donde realmente fue a nivel pues histórico la peste más fuerte que azotó la ciudad. Si bien las fosas comunes fue la forma en que la mayoría de los muertos de fiebre amarilla recibieron sepultura, hubo unos pocos que sí alcanzaron a enterrarse en el que para esa fecha era el nuevo panteón, hoy conocido como Cementerio Patrimonial de la ciudad. Son tumbas que también se evidencian hasta que hay hermanos, por los apellidos, por las fechas y todo. No existe confirmación exacta, pero por las edades de los difuntos y las fechas de las muertes, podemos casi sacar nuestras conclusiones. Aquí vemos una del 11 de octubre de 1842. Carlos Luken de Filadelfia muere a los 40 años, además unos días después de haber llegado la fiebre amarilla a la ciudad. 6 días después, uno más. Aquí tenemos otra, que tenemos a una persona, un varón de 33 años de edad, asimismo, 17 de octubre de 1842. Tocaría el turno de Bernardo Alzúa y Rocafuerte. Dados que sus segundos apellidos son iguales, bien podría tratarse de un par de primos fallecidos con apenas 9 días de diferencia. Acá abajo tenemos a otro varón de 27 años que fallece el 26 de octubre de 1842. Ahora tenemos también una mujer, en cambio, María del Rosario Rocafuerte. Ella hacía los 52 años de edad, el 20 de octubre de 1842. Aquí tenemos a otro familiar de que hemos visto, otro varón, este es de 31 años. Parece hermano, sí, por los nombres y apellidos, Juan Gaínzi Rocafuerte, a los 31 años de edad fallece. Aquí tenemos a otra mujer también. El registro histórico nos da del 27 de octubre de 1842. Sí, María del Rosario Alzúa y Rocafuerte. ¿Podría existir alguna razón para que los muertos sean en su mayoría varones y jóvenes? Hay un registro histórico que justamente dentro de mis investigaciones decía que eran jóvenes de estas edades porque la transmisión también se da por el mosquito. Ya cuando alguien vino infectado, te pica el mosquito y el mosquito también adquiere la enfermedad y esto es una cadena. ¿Y que por qué varones? Porque se dice que ellos eran los que transitaban más por las calles entre 6 y 9 de la noche. Entonces eran los que eran más picados. El mosquito, la población del mosquito, que es de la Aedes aegypti, que es impresionantemente alta, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Chile, en las Américas, logramos disminuir muchísimo esta población de mosquitos en la década de 50. Dice en la literatura epidemiológica que en los 50 quedó una pequeña fracción de la población en Venezuela y que luego después, con el paso de los años,
resurgió nuevamente. Ahora tenemos una densidad poblacional del mosquito Aedes muy alta. No podemos erradicar el mosquito de una forma muy fácil porque tenemos muchas áreas que facilitan la reproducción del mosquito. Un mosquito hembra de la Aedes puede colocar hasta 400 huevos. Por eso es que siempre hablamos de que es importante en el área urbana, donde tenemos el mosquito Aedes, no tener criaderos, es decir, no tener baldes sin tapa, no tener tanques de agua sin tapa, tener las lavacaras y los baldes virados boca abajo, para que el mosquito no se quede en las paredes y no favorezca la reproducción. La ubicación de las fosas comunes para la época también está clara, pues de todo hay un registro histórico que refiere el lugar exacto. Pero encontrarlas hoy quizá podría ser solo debido a una afortunada casualidad. Y fue entonces cuando, comenzando el trabajo de excavación dentro del patio interior del museo, empezaron a salir una serie de osamentas que, al ver que eran de seres humanos, paralicé yo el trabajo. Analizando las características de los huesos que se habían sacado, llegamos a la conclusión de que estos de aquí eran de las antiguas fosas comunes que Vicente Rocafuerte había mandado a excavar al lado de cada una de las iglesias de la ciudad. Comenzamos a hacer una investigación muy seria y estricta con la finalidad de definir qué mismo era lo que habíamos hallado. Cuando nos dimos cuenta que habíamos hallado las fosas comunes, que las fosas comunes existían aún en este terreno, nos quedamos sorprendidos y entramos en contacto con expertos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para que en conjunto pudiéramos hacer el rescate técnico de este legado, este hallazgo maravilloso, viéndolo desde el punto de vista histórico, de esa página tan triste de la historia guayaquileña. Esta iglesia de San Agustín, que quedaba ubicada en la esquina de las calles 10 de agosto y Pedro Carbo. Cómo era Guayaquil en esa época lo vemos en el contexto urbano de la pintura que acompaña a la maqueta. ¿Qué se trató de reconstruir? Se trató de reconstruir la vida del Guayaquil de esa época, cuando estaba siendo afectado por la fiebre amarilla, con personas o habitantes de la ciudad que visten la indumentaria típica de aquel entonces, hombres, mujeres, policías, y poner en la puerta de entrada, en el pórtico de entrada de San Agustín, la imagen de Vicente Rocafuerte, dando disposiciones a la policía para poder seguir trayendo a todas las personas que iban muriendo para colocar en las fosas comunes a los cadáveres. Pero, ¿podría después de 175 años este virus constituir todavía algún peligro? ¿Y dónde quedó el resto de muertos de la fiebre amarilla en Guayaquil? Ya regresamos con mucho más de Álbum de Fotos. Fuerza Deportiva Extreme. Nueva temporada. Nuevos deportes. Domingos, 12:30, por Canal 1. La fosa común más grande que existió en Guayaquil en épocas de la fiebre amarilla quedaba en la parte de atrás de la hoy catedral de la ciudad, lugar en donde se levanta el Gran Hotel Guayaquil y la calle Boyacá. Dentro del Museo Municipal de Guayaquil, el ala correspondiente a la fiebre amarilla es siempre visitada por quienes sienten curiosidad por conocer detalles del paso de la enfermedad. Un vidrio muy grueso y un sistema especial de ventilación y conservación protege a los restos de hombres y mujeres y de un bebé. Y una representación a escala ubica a los visitantes en tiempo y espacio. Arte trabajado por el arquitecto e infografista Gustavo Vinuesa. Todo detalle ha sido debidamente estudiado. Como estos esqueletos son vestigios de muertos de la fiebre amarilla, atacados por la fiebre amarilla, nosotros tuvimos el buen cuidado de hacer un chequeo, un análisis dentro de estas osamentas para ver si no estaba todavía activo el virus. No, el virus está totalmente muerto, no existe el virus. En consecuencia,
Quien quiera visitar el Museo Municipal y venir a ver estas maravillosas fosas comunes en donde está atrapado un pedazo de nuestra historia, puede hacerlo con toda confianza que no se va a enfermar. Este lugar, un sitio dentro del museo, lo convierte en el segundo en Latinoamérica donde este tipo de hallazgos se han descubierto. Y en él vuelve a surgir la figura de Vicente Rocafuerte. Este es un hombre extremadamente rico, con un corazón enorme y una humanidad muy especial, increíblemente solidario, que se entregó a su pueblo más allá de lo que su obligación exigía, y esta es una de las pruebas. No por gusto, en su monumento está la placa en donde él se halla cargando con otra persona a un enfermo de la fiebre amarilla. Y la foto con la que empezamos este programa no es más que el homenaje de la ciudad al carácter y templanza de este hombre, gracias a quien muchos salvaron la vida. Vicente Rocafuerte, en esa placa que se encuentra en la base de su monumento, se rinde homenaje a este hombre tan solidario, generoso, que no se preocupó por su salud con tal de coger y darle auxilio a los guayaquileños que estaban afectados por esta peste. Y cosas curiosas, Rocafuerte no se contagió de fiebre amarilla, pero sí murió de fiebre amarilla. No en ese entonces, sino en 1847, es decir, 4 años después del brote, y en el Perú. Sin embargo, para erradicar la enfermedad harían falta años de estudio. Y esto nos lleva a plantearnos otra pequeña investigación. Lo vemos al gobernador de la provincia de Guaya, a Vicente Rocafuerte, y el resto de las personas que sufrieron esta epidemia gravísima, ¿no es cierto?, de aquella época, en el año 42, 1942, para ser exacto. Okay. ¿Usted sabe por qué le llaman a la calle Noguchi? Bueno, si la mente no me es ingrata, es de un doctor japonés, el nombre no recuerdo. Yo sé que es japonés, de ahí no sé mucho más. Él era doctor, eso sí. Hideo Noguchi vino en el año 1917. Viene junto a una misión que se conoce con el nombre de la Misión Rockefeller, que él estaba yendo a todas las ciudades o todos los lugares en el mundo donde habían brotes epidemiológicos de enfermedades realmente letales. Dentro de esas ciudades puertos estaba Guayaquil. Y vino a Guayaquil porque coincidió para ese entonces con un brote terrible de bubónica. Dentro de los 9 primeros días de su estudio, el doctor Hideo Noguchi, bacteriólogo japonés, descubrió el microbio de la fiebre amarilla y logró con éxito producir una nueva medicina con la que se salvó la vida de mucha gente. El servicio que prestó a la ciudad quedó inmortalizado en el nombre de esta calle céntrica de Guayaquil. El doctor Noguchi murió de fiebre amarilla en África el 21 de mayo de 1928. Hay que tener súper claro que al menos un 80 o 85% de los pacientes que pillan fiebre amarilla a los 4 días se recuperan sin problemas. Hay un 15% de pacientes que pueden, caer en la fase tóxica 24 horas después de una falsa mejoría. Y de este 15% de pacientes, la mitad fallecen y la otra mitad quedan sin secuelas. Por eso la preocupación que tenemos que tener siempre con fiebre amarilla. Ahora mismo, hasta el 28 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud ya nos dice que teníamos 1.987 casos de fiebre amarilla notificados en Brasil. De estos, la mitad confirmados y la mitad en investigación, y al menos 300 muertes. ¿Qué significa esto? Que al menos de 100 personas que se enferman, han muerto 30 en Brasil. Desde finales de los 30 existe la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla, la 17D, elaborada por Max Taylor, Premio Nobel de Medicina. Nosotros como país tenemos una altísima cobertura de vacunación que nos protege a nuestra población. Nosotros vacunamos como país desde el año 99-2000. Empezamos a vacunar a todo aquel que iba al oriente, tenía que ponerse la vacuna en la fiebre amarilla. Luego ya vacunamos a todos los niños entre 12 y 23 meses. Y aquí en Guayaquil específicamente, en el año 2007, vacunamos a toda la población entre 1 y 59 años de edad.